¿Sabías que hay investigadores que han demostrado que ser bonita te da más oportunidades de que te contraten, de que ganes más e incluso de que seas más feliz? Para Betty, los bellos eran superfluos, vacíos, eran horribles personas y lo tenían todo súper fácil. Y su paso por Ecomoda le reafirmó esa creencia, pues los bellos eran quienes peor la trataban. Entonces yo creo que el aprendizaje que nos deja esto es que el pretty privilege ayuda, te hace la vida más fácil, sí, definitivamente. Pero ese hacerte la vida más fácil tiene muchas más variables de las que nos podíamos imaginar inicialmente. Bienvenidos, queridos investigadores, a otro té con Isa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy necesario en todas nuestras vidas, que es Betty la Fea, con un añadido, que es el análisis de Betty la Fea y el pretty privilege, o en otras palabras, Betty la Fea y la falta del privilegio de ser bonita. ¿Sabías que hay investigadores que han demostrado que ser bonita te da más oportunidades de que te contraten, de que ganes más e incluso de que seas más feliz? En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre eso. Ahora, se preguntarán, ¿por qué hablar de Betty a estas horas de la vida? Y yo les digo, excelente pregunta. Uno es porque Betty es un emblema nacional. Cada vez que me meto a Amazon Prime a verla, siempre está en el número 2, número 3. El día de las elecciones presidenciales estaba en el número 1. No sé si la gente se estaba viendo el episodio de la junta directiva donde Betty presenta el balance real. Pero bueno, la segunda razón, que es más personal, es que cada vez que yo cambio de un empleo, yo me veo Betty la Fea. Esto comenzó como una tradición extraña que ni siquiera sabía que se iba a convertir en una tradición cuando yo empecé a tener mis primeros empleos. Y era como un sentimiento muy chévere, como compartir con Betty el hecho de tener un nuevo empleo. Entonces como que cuando había retos, cuando, no sé, había cosas difíciles, como que yo sabía que Betty estaba conmigo en esto y yo estaba con Betty en esto. Lo sé, una relación parasocial súper extraña, pero se ha quedado conmigo esa tradición y cada vez que empiezo nuevos trabajos, pues me veo Betty la Fea. Yo estoy empezando este video un poco como asumiendo que ustedes ya se vieron Betty la Fea, pero si no se la han visto, que por cierto se les recomiendo que la vean, de verdad que no hay desperdicio, vamos a hacer un breve paso por la historia de Betty. Betty es una persona colombiana que nació en la capital de nuestro país, Bogotá, en una familia clase media trabajadora. El tema es que desde que Betty nace, se encuentra de frente con una realidad que se la van a estampar en la cara todos los días y se la van a recalcar todo el tiempo. Y es que es fea. Entonces, si ustedes se ven la entrada de la novela, está el papá de Betty viendo pues a la pequeña bebé y tenemos como a la enfermera que dice, ay, tan bonita, y abre la cobija pues para descubrir a Betty y hace una cara como, ¿qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿No? Algo parecido a cuando Frollo en el jorobado de Notre Dame ve al jorobado de bebé. Dice, es un monstruo o algo así. Me transmite esas mismas vibras. Entonces Betty crece en ese ambiente, crece siendo fea en el sentido que ella no cumple pues como con los estándares de belleza que la sociedad dicta para las mujeres en esa época. Y crece con unos papás que son don Hermes y doña Julia, que son muy sobreprotectores. Entonces Betty empieza a entrar en una especie de círculo vicioso, de círculo tóxico, en el cual cuando sale a jugar con sus amiguitos, bueno, no tan amigos, la gente de la cuadra, o cuando va al colegio, la gente se burla de ella porque es fea y los papás se dan cuenta de eso y la quieren proteger, de que la traten mal, entonces le dicen que se quede en la casa y luego ella no puede salir y bueno, eso se transforma y ella termina siendo una persona muy tímida que no se relaciona tan bien en entornos sociales o digamos que le cuesta mucho. Hay como ciertos hitos en la vida de Betty sobre esta fealdad y esta construcción que ella empieza a tener sobre la fealdad y sobre sí misma. Por ejemplo, en sus 15 años, aunque fue la fiesta de ella, nadie, además que su papá y su mejor amigo, Nicolás Mora, que también
es una persona que es considerada como fea por la sociedad. Solo ellos dos bailan con ella y de resto nadie más quiere bailar con ella. Y ella nota esto, obviamente, y se va a su habitación a llorar. Luego viene la fase de transición a la universidad. Y es que Betty entra a una universidad para estudiar precisamente economía y ella se presenta y todo el mundo se burla de ella, nuevamente porque es fea. Pero pasa algo peor, que es como su evento canónico número uno. Bueno, número uno hasta ese momento de su vida, porque luego llega el evento canónico que vivió en Ecomoda, que fue bastante fuerte. Y es que un chico del barrio hace una apuesta con otro de que no puede estar con ella. Y la enamora, le promete todo y ya cuando él gana la apuesta se desaparece, le hace ghosting y todos los chicos del barrio se empiezan a burlar de ella y a decirle que cómo pensaba que un chico como él iba a estar enamorado verdaderamente de ella cuando ella era pues prácticamente un monstruo. Entonces ya vemos que Betty ha vivido una serie de discriminaciones muy fuertes durante toda su vida, muchísimo acoso por cuenta de ser fea. Y luego de la universidad viene el tan anhelado momento laboral. Betty es una persona muy inteligente, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y es que ella entendió que ella tenía que hacer algo. Ella dijo, bueno, no soy bonita, pero puedo ser muy inteligente, puedo ser la más productiva, puedo ser la más eficiente, y dado que vivimos en el sistema capitalista y que están estos temas de la meritocracia, eso me puede servir. Obviamente, ella no dice esto, es como una locuración mía a partir de lo que sé de Betty la Fea. Pero entonces ella dice, si no puedo ser bonita, bueno, probablemente piensa, si no puedo ser bonita, voy a ser la mejor trabajando. Y eso es lo que logra. Entonces, Betty es economista, tiene un montón de posgrados, sabe un montón de idiomas, maneja un montón de programas. Eh, digamos que la traducción a hoy en día es que supiera programar, que supiera Stata, que supiera EViews, que supiera R, que supiera Excel ultra hiper mega avanzado, que supiera Python, que supiera Power BI, que supiera Looker Studio, Data Studio de Google, bueno, todo eso. Pero ella se encuentra ahora con otro rechazo, y es el rechazo al mercado laboral. Pero aquí yo quiero que nos detengamos un momento y analicemos la época en la cual estaba viviendo Betty. Porque a veces veo como muchos análisis que dicen que toda la locura que hizo Betty la hizo simplemente por don Armando, porque ella se enamoró de don Armando. Bueno, si no te has visto Betty la Fea, después cuando Betty finalmente logra encontrar trabajo, entra a una empresa muy prestigiosa de moda y tiene un jefe que se llama don Armando y ella se enamora de don Armando y hacen muchas locuras con la empresa. Eso es como el contexto, pero sí, sigamos. O sea, he escuchado mucha gente que dice como que no, Betty era tan inteligente y terminó haciendo todo eso por don Armando, al final no era tan inteligente, el amor la cegó. Y yo creo que hay parte de verdad en eso, pero también hay que entender Betty en qué situación estaba. Porque dependiendo de donde uno analiza a Betty, uno puede analizarla teniendo en cuenta como las condiciones que uno tiene. Pero Betty vivía una época bastante complicada. Y es que todos somos hijos de nuestra época y Betty era hija de la época de finales de los 90 en Colombia. Y en esta época estaban pasando muchas cosas difíciles en el país. Por ejemplo, teníamos las guerras entre los grandes lords de la que explotaban bombas en todo el país. Teníamos la crisis económica de 1999 que generó un desempleo altísimo, muchísimas empresas quebraron, hubo todo un problema con el tema fiscal del país. Bueno, ya como en temas sociales tenemos el grunge y a Britney Spears y tenemos los estándares de belleza del heroin chic. ¿Y qué pasa con estos estándares de belleza?
En los 80 estaba muy popular el tema de la supermodelo, un poco más curvilínea, mientras que cuando empezamos a entrar a los 90 esto cambia y ya se requieren como modelos muchísimo más delgadas, así tipo Kate Moss. Estamos que Betty es fea, ¿cierto? Betty es mujer y las mujeres han demostrado que tienen unos índices de desempleo mucho más altos que los hombres en el país. Tendría que ver si en Bogotá para esa época eso se cumplía también, pero probablemente. Betty era joven, Betty era recién egresada, no tenía experiencia laboral, Betty no tenía networking, es decir, ella no tenía contactos que le pudieran dar un empleo así. Y además de todo, estaba en una época de crisis económica. Yo sé que la crisis económica de 1999 no fue igual a la crisis económica de 2020 porque fue una crisis económica y además una crisis de salud mundial. Pero solamente por hacer el comparativo, imagínense ustedes siendo recién graduados y saliendo al mercado laboral a buscar trabajo en 2020. Y además que Betty tenía el tema de que en su casa su papá proveía, pero se estaban quedando cortos de dinero. Entonces, imagínense, además de todo eso, tenía el rechazo horrible de ser fea. Y cuando Betty logró obtener el empleo en Ecomoda, ella sabía que tenía que agarrarse a ese empleo como Rose se agarró a la tabla del Titanic. Esa era su única salvación, o al menos así lo veía Betty, porque ella hablando con Nicolás decían, mando hojas de vida acá, mando hojas de vida allá. Si no le pongo la foto a la hoja de vida, cuando llego allá se espantan por cómo me veo. Si le pongo la foto a la hoja de vida, ni siquiera me llaman. O como decía Nicolás, no, es que eso ven la hoja de vida de uno y se alegran hasta que llegan a la foto. Bueno, ya vimos que Betty padeció en carne propia los suplicios de ser fea en una sociedad que premia la belleza. Pero ahora pasemos de la experiencia individual al análisis de este fenómeno en términos más generales. Podemos decir que Betty era un caso único y excepcional, que por su fealdad sufrió una discriminación también única e irrepetible. O por el contrario, su historia refleja un patrón que se repite en muchas partes del mundo. Veamos qué nos dicen las investigaciones sobre este fenómeno. Y es que tomemos para este propósito el trabajo Does It Pay to Be Beautiful? En español, ¿Paga ser hermoso? De la economista Eva Siermenska, publicado por el ISA World of Labor. Y que en realidad no es un único estudio, sino una revisión de investigaciones realizadas en diferentes países del mundo que utilizan como metodología modelos econométricos, experimentos de campo, estudios longitudinales, juicios de expertos, entre otros. Aunque los resultados cambian según el contexto, la profesión y el género, la evidencia apunta a una conclusión bastante consistente. La apariencia física sí puede generar ventajas sistemáticas en el mercado laboral. Con eso en mente, les voy a mostrar 5 de los hallazgos más interesantes de esta literatura y después vamos a volver a Betty para analizar cómo muchas de estas dinámicas aparecen reflejadas en su historia de joven universitaria y cuando finalmente entra a Ecomoda. Hallazgo número 1. La belleza tiene un valor económico. La conclusión más consistente de la literatura es que existe una prima de belleza. En promedio, las personas consideradas físicamente atractivas tienden a obtener mejores salarios que aquellas con una apariencia promedio, mientras que quienes son percibidos como poco atractivos enfrentan una penalización salarial. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, algunos estudios encuentran que los hombres atractivos ganan alrededor de un 5% más que el promedio, mientras que los hombres menos atractivos reciben una penalización cercana al 9%. En las mujeres el patrón también existe, aunque suele ser de menor magnitud. Es decir, el efecto no consiste únicamente en que ser bonito paga más, sino también en que no cumplir con los estándares de belleza puede salir económicamente costoso. Hallazgo número 2. La apariencia influye incluso antes de que empieces a trabajar. Una parte importante del pretty privilege ocurre durante el proceso de selección.
Diversos experimentos de campo han enviado hojas de vida prácticamente idénticas a ofertas reales de empleo y han encontrado que los candidatos considerados físicamente atractivos reciben más llamadas para entrevista que aquellos percibidos como menos atractivos. Es decir, la diferencia aparece incluso antes de que el empleador conozca la experiencia, las habilidades o el desempeño real del candidato. La primera impresión visual ya está generando una ventaja competitiva. Hallazgo número 3. Si no eres atractivo, el mercado suele exigirte más para llegar al mismo lugar. Este fue probablemente uno de los hallazgos que más me llamaron la atención. El artículo plantea que un trabajador menos atractivo tiene en la práctica dos opciones: aceptar un salario menor realizando exactamente el mismo trabajo que una persona atractiva, o compensar esa desventaja siendo más productivo para justificar el mismo salario. En otras palabras, la apariencia funciona como una ventaja competitiva que algunos trabajadores reciben gratis, mientras que otros deben compensarla con un esfuerzo, desempeño o productividad superiores. Los autores incluso explican que esto puede llevar a muchas personas menos atractivas a evitar ocupaciones donde la imagen tiene un peso importante y a concentrarse en profesiones donde la apariencia sea menos relevante. Hallazgo número 4. Parte del pretty privilege comienza desde la infancia. La literatura también muestra que la belleza no solo tiene efectos cuando una persona empieza a trabajar. Algunos estudios sugieren que los niños y adolescentes considerados atractivos tienen mayores oportunidades de desarrollar habilidades no cognitivas como la confianza, la comunicación, el liderazgo y la participación en actividades extracurriculares. Esas habilidades terminan acumulándose a lo largo de la vida y pueden traducirse en una mayor productividad y mejores ingresos durante la adultez. Esto significa que una parte de la prima por belleza podría construirse mucho antes de entrar al mercado laboral. Y el último, pero no menos importante, el hallazgo número 5, es que el pretty privilege existe, pero no afecta a todas las personas por igual. Uno de los aportes más importantes del artículo es que evita presentar el fenómeno como una regla absoluta. La magnitud de la prima por belleza cambia según el país, el género y el tipo de ocupación. Por ejemplo, los retornos económicos asociados al atractivo son particularmente altos en países como Alemania y China, de acuerdo con las investigaciones que se hicieron allí, mientras que en otros contextos predominan las penalizaciones para quienes son considerados menos atractivos. Además, el efecto suele ser mucho mayor en profesiones con atención al público, ventas o servicios, donde la apariencia forma parte de la interacción con los clientes. En cambio, en ocupaciones donde la imagen tiene poca relación con la productividad, la ventaja asociada a la belleza tiende a disminuir considerablemente. Entonces, ya que vimos este tema de las investigaciones, vámonos nuevamente con Betty entrando a Ecomoda. Ahora vamos a la parte neurálgica de la historia, que es Ecomoda. Ecomoda es una gran empresa de modas colombiana en la historia y tiene unos dueños. Estos dueños son dos familias, la familia Mendoza y la familia Valencia. Entre los Mendoza está Roberto y Margarita. Roberto era el presidente hasta antes de que la presidencia la tomara Armando. Roberto y Margarita tuvieron dos hijos, que eran Armando, por supuesto, y su hermana Camila, que vive en Suiza y nunca aparecía en la novela solamente para votar a favor de Armando. Y tenemos a la familia Valencia, que están representados por los hijos de los Valencia, que los Valencia padres murieron en un accidente. Entonces estos son Marcela, que está comprometida con Armando, Daniel, que es un gran economista financiero que trabaja en el gobierno, y María Beatriz, que ella se la pasa por el mundo, viajando, gastándose su dinero como una gran nepo baby. Y también la empresa tiene unos accionistas minoritarios que están representados por Mario Calderón, que es el mejor amigo de Armando Mendoza. Entonces Betty, en su búsqueda de trabajo, se encontró con este anuncio de que Ecomoda estaba necesitando a una secretaria para la nueva presidencia. Entonces ella dijo, bueno, está bien, yo me voy a ir y me voy a presentar. Entonces aquí es donde empieza todo. Ella llega a la empresa y se da cuenta el contraste tan grande que es este ambiente versus el ambiente al que ella estaba acostumbrada. Entonces ella llega a la entrevista y hay pues varios candidatos, pero la entran a ella junto con Patricia Fernández.
que este va a ser un personaje muy importante en la novela, que es la mejor amiga de Marcela Valencia. Ahora bien, desde esta entrevista ya nos damos cuenta de los beneficios que tiene el ser bonita. Entonces Patricia entra, es una mujer súper hermosa, despampanante, mientras que Betty pues no es considerada bella por los estándares de la sociedad. Y pues tampoco es como que se ponga ropa que la haga ver mejor. Entonces acá entran a la entrevista las dos y las entrevista Gutiérrez, que es el gerente de recursos humanos. Es muy interesante porque vemos cómo Gutiérrez le hace muchas preguntas a Patricia y se las hace de una forma muy querida, muy chévere. Entonces como que, Patricia, ¿y tú de qué te graduaste? ¿Cuándo te graduaste? Y para Betty era como, ¿y usted? Entonces eso refleja muy bien todo lo que hemos estado hablando. Y el tema es que Patricia tenía unas desventajas frente a Betty. Y es que Patricia había estudiado 6 semestres de finanzas en la San Marino, pero no había terminado la carrera. Patricia no sabía programas ni contables, ni económicos, ni nada así. Tampoco tenía habilidades técnicas que la pudieran ayudar en el rol de secretaria. Mientras que Betty, pues todo lo que ya habíamos hablado, ¿no? Tenía muchísimos posgrados, había como 3 idiomas, había todos los programas habidos y por haber. Pero bueno, la desventaja de Patricia era que no tenía muchos conocimientos técnicos ni la cualificación, pero sus beneficios era que era bonita y lo más importante de todo, era amiga, mejor amiga de la accionista principal de la empresa, de una de las accionistas principales, que era Marcela Valencia. Y Marcela la quería meter allí con un propósito muy, muy grande, y era que vigilara a Armando en sus amoríos, porque Armando era el más Casanova del mundo. Mientras que Betty, la única ventaja que tenía a su favor era su gran preparación. Pero bueno, el resto de cosas las tenía en contra. Así que Betty dice, no, a mí no me van a contratar acá, yo estoy segura, pues terminó la entrevista, pero pues nada que hacer, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado que van a una entrevista y dicen, no, me fue fatal, pero luego la llaman. La llaman a la entrevista otra vez y la llaman al trabajo. Entonces Betty se queda súper sorprendida de que se haya quedado con ese puesto y nosotros también podemos sorprendernos porque pasó todo lo contrario a lo que debía pasar de acuerdo a la teoría que nosotros estamos planteando. Y es que contrataron a la fea, pero también contrataron a la bonita. Entonces Armando se quedó con 2 secretarias. Pero miremos qué fue lo que pasó tras bambalinas. A Betty precisamente la ayudó a quedarse con el trabajo el hecho de que era fea. Porque Armando le dijo a Marcela que él no se iba a dejar montar un vigilante, que iba a ser Patricia, entonces que se fueran por la secretaria feíta, pero que era muy, muy buena. Pero no nos vamos a engañar. Esto no pasó porque don Armando pensara que él necesitara la mejor secretaria del mundo, la más preparada, no. O sea, todo pasó por su egoísmo y por su necesidad de que Marcela no lo estuviera vigilando y mirándole pues las eventuales citas con modelos que él fuera a tener. Entonces digamos que a Betty se le cumplió un refrán muy famoso que hay, que es que la suerte de la fea, la bonita la desea. Ahora que Betty ya ha entrado a Comoda, vamos a contar las características de los personajes que nos van a acompañar en toda esta saga. Vamos a empezar por Patricia Fernández. Patricia Fernández, como les contaba, es la mejor amiga de Marcela Valencia. Sin embargo, ella vive un fenómeno llamado pobreza oculta, que es cuando personas de estratos más altos no tienen para comer. Entonces, ella tiene un apartamento en un barrio lujoso de Bogotá, ella tiene un Mercedes-Benz, ella tiene acciones en un club, pero ella no tiene dinero para pagarlos, porque ella estaba casada con una persona muy acaudalada llamada Mauricio Brickman, pero se separaron y ella quedó prácticamente en la quiebra.
Entonces es muy interesante y podemos tratar en otro video este tema de la pobreza oculta. Y ella pues despreciaba a todo el mundo que no estuviera a su nivel y pues por eso empezó a despreciar a Betty y a las demás trabajadoras de la empresa que en breve vamos a hablar sobre ellas. Luego tenemos a Ugo Lombardi, que Ugo Lombardi es el gran creador, es el alma creativa detrás de Ecomoda. Él es el gran diseñador y gracias a él se le deben muchísimas de las colecciones tan exitosas que ha logrado tener la empresa. Un aspecto de él bastante malo es que odia la fealdad y odia a cualquier persona que sea fea. Entonces, él va a ser uno de los mayores enemigos de Betty. Y ahora nos vamos con el famosísimo cuartel de las feas, que son unas mujeres que son consideradas horribles y monstruosas por Ugo Lombardi, y ellas son las encargadas de trabajar debajo de los diferentes ejecutivos de la empresa. Entonces tenemos ahora a María, que es la recepcionista. Ella es una mujer joven, una madre soltera o una madre autónoma, como ahora está el concepto para explicar mejor esto. Y ella es una persona bastante fiestera. Tenemos luego a Mariana, que es la asistente de Marcela Valencia. Luego tenemos a Sandra, que es la asistente de Mario Calderón. Ellas dos son solteras, son jóvenes, son bastante chéveres. Luego tenemos a Berta, que es la asistente del señor Gutiérrez. Ella está casada y creo que tiene 2 hijos, no recuerdo muy bien. Y su marido la consiente en todo lo que ella quiere. Y tenemos a Sofía, que Sofía estaba casada, pero su esposo la engañó con una impulsadora y está en proceso de divorcio y tiene 2 hijos. Entonces, todas ellas componen al cuartel de las feas. Y aquí es donde quiero hacer un comentario sobre el tema del pretty privilege. Digamos que el pretty privilege lo podemos entender de varias formas y que lo componen muchas cosas. Y es que esto no solamente se limita a las facciones físicas de la persona, se extiende a muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, ahora María, la recepcionista, ella es una persona muy bella y a lo largo de la novela, incluso Mario Calderón, el mejor amigo de Armando Mendoza, se mete con ella. Pero el tema está en que a pesar de que ella es bella, sus facciones entra una variable de clase a, a complejizarnos el análisis. Y es que ella es bella, pero pues para los estándares de las personas de la novela, ella es pobre. Pues ella es recepcionista, ella no tiene más estudios que supongo que bachillerato o algún técnico. Ella vive en el sur de Bogotá, que es un área que se considera que viven las personas menos privilegiadas de la ciudad. Entonces aquí es donde empieza a jugar todo este tema de la clase. Y es que no solamente basta ser bonita, sino parecer que perteneces a la clase alta para que puedas tener todo este tema del pretty privilege. Porque imagínense, Ugo Lombardi les dice feas a pesar de la belleza que todas tienen. O por ejemplo, Mariana. Mariana varias veces en la novela dice que ella es como la Naomi Campbell colombiana porque también es súper preciosa, pero igualmente es catalogada como fea dentro de la novela. Entonces aquí vemos que el pretty privilege no es solamente que tu cara o que tu cuerpo encaje en los estándares de belleza, sino que también encajes dentro de lo que se considera que es la clase alta y al mismo tiempo que te produzcas para eso. Porque miren, por ejemplo, el caso de Betty. Bueno, estoy como adelantándome mucho, pero Betty
se arreglaba muy mal, ¿no? Entonces tenía pues como un peinado súper extraño, con una capul rarísima, tenía frenos, tenía el pelo ondulado, no se ponía maquillaje, tenía unas gafas que no le favorecían, se ponía ropa como de abuelita, pues para la novela, porque si ella se hubiese vestido en los 2010, yo creo que la habrían catalogado como un estilo vintage de ropa. Pero entonces, claro, también está el tema de producirse para que te perciban de otra forma, que te perciban de una manera arreglada, que perciban tu rostro mejorado pues con el maquillaje. Entonces es muy interesante ver todas las variables que entran a jugar dentro de este tema del pretty privilege. No lo había pensado, pero Betty es un personaje maquiavélico. Haciendo la lista de las cosas que ella hizo en Ecomoda, me doy cuenta de que para ella el fin justificaba los medios. Miremos las cositas. Primero, esconderle las amantes a Armando de Marcela, lo que la convirtió en la enemiga personal de ella. Rehacer la propuesta del plan de trabajo mal hecha de la presidencia de Armando. Y aquí les voy a dar una breve explicación, y es que cuando Roberto se iba a jubilar, iba a dejar la presidencia de Comoda, tanto Armando como Daniel se enfrentaron para hacerse presidentes de la empresa. Y Daniel presentó un plan de trabajo normal, un plan de trabajo que seguía la inercia operativa de la empresa, mientras que Armando se puso a prometer unas utilidades inmensas y se hizo con la mayoría de los votos de los accionistas. Pero el tema es que él y Mario habían hecho unas proyecciones que les quedaron malas, así que cuando Daniel vino a querer pues tumbarle la propuesta, él fue súper afortunado de que ya tenía a Betty y Betty hizo la corrección de todas estas cosas. Pero ella le comentó que para lograr el nivel de utilidades que él prometía se tenían que hacer cortes bastante agresivos y ellos determinaron que estos cortes fueran en la calidad de los insumos, es decir, bajar la calidad a los insumos para poder aumentar las utilidades y que pues las ventas les trajeran más ingresos. Luego, soportar todos los complots contra ella, el acoso y el irrespeto, pues que siempre le decían que era una fea, que era un monstruo horrible, que era un murciélago, o sea, de todo le decían. Asumir tras bambalinas la vicepresidencia financiera cuando echaron a Olarte por ser ficha de Daniel. Y es que el vicepresidente financiero ayudaba a Daniel con todas sus encomiendas. Y cuando ya por fin se dieron cuenta que Olarte era una ficha de Daniel y que tuvieron las pruebas para demostrarlo, porque Olarte se involucró en un complot horrible contra Betty y pues contra el mismo Armando lo echaron. Y como sabían que Betty tenía toda la capacidad, le dieron esa vicepresidencia, pero tras bambalinas. Obviamente no la iban a nombrar vicepresidenta con todos los haters que tenía, pero le quedaron prácticamente las mismas obligaciones y le pagaban menos que a Patricia. O sea, sí le hicieron en algún momento un aumento de sueldo, pero no era lo suficiente para recompensar todo lo que ella estaba haciendo. Aquí viene una importante que nos va a llevar al cliffhanger de la historia y es negarse a una jugosa comisión que le ofrecían unos proveedores por lealtad a Armando y a la empresa. Y es que cuando ella estaba trabajando con los proveedores de Ractela, ellos se dieron cuenta de toda la influencia que ella tenía sobre Armando. Y ellos le ofrecieron a ella una comisión. Si lograba que los escogieran a ellos como proveedores de los insumos como botones, zips o ese tipo de cosas, le iban a dar un dinero bastante interesante y le iban a dar a Ecomoda un descuento pues por cada pieza. Ella acepta, pero ya cuando se va a concretar todo el negocio, ella se echa para atrás porque llama a su papá y le cuenta y él le dice que no,
que él no la crió así, que ella no reciba nada, que a él no le gusta ese tipo de cosas y que a ella tampoco porque ella era una pinzón y ellos resplandecían por su honestidad. Entonces ella no la acepta y para Armando ella queda como la persona más leal del mundo, el ángel más bueno para la empresa. Y aquí es donde comienza la decadencia. Betty toca fondo. Y es que Armando se da cuenta de que Betty es de su total confianza. Ya lo sabía, pero esa idea se le instaura en la cabeza de manera súper fuerte. Entonces, él le propone crear una empresa a su nombre y manejarla a ella para eventualmente embargar a Ecomoda. Porque como les comenté, ellos hicieron muchas locuras para poder lograr el plan de trabajo de Armando. Y entre esas locuras, una colección les fracasó, unos insumos que compraron con unos contrabandistas se las incautó la DIAN, entre muchas otras cosas. Entonces iban muy atrás en el tema de las metas y ya estaba siendo bastante difícil que Comoda cumpliera con sus obligaciones financieras con los diferentes bancos y los prestamistas que tenían. Entonces Armando dijo, yo necesito tener a la empresa protegida y para tenerla protegida necesito que otra empresa que sea amiga la embargue pero que no me la destroce. Y efectivamente ese fue el nacimiento de la empresa Terra Moda. Y esa empresa de hecho fue creada con el capital de la comisión que Betty no recibió. Así que Betty se convierte en la dueña de esa empresa y ella nombra a su mejor amigo, Nicolás Mora, para que maneje el capital y haga unas inversiones en bolsa para no dejarlo quieto ahí. Y les empieza a ir súper bien. Pero el tema es que Mario y Armando se ponen nerviosos porque creen que Betty le va a entregar la empresa a Nicolás y Ecomoda por ser su supuesto enamorado y que los van a dejar sin capital. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Betty, para no decirles a las del cuartel que don Armando era su gran crush de la vida, lo que hace es decirles que es Nicolás Mora. Entonces, claro, Armando y Mario se empiezan a comer el cuento y creen que Nicolás la va a manipular y le va a quitar la empresa. Así que así nace un plan súper despiadado de estos dos. Y es que idean el plan de que Armando enamore a Betty para tener su lealtad tanto en el plano profesional como en el personal. A Armando esto no le gusta ni cinco. Para él esto es la idea más repulsiva del mundo, pero él es una persona muy egoísta y él no va a someterse a perder la empresa. Entonces él empieza a enamorar a Betty, pero el tiro le sale por la culata y él cae en su propia trampa porque él se termina enamorando de Betty. Entonces el tema es que Betty cree que por fin encontró el amor de su vida y que don Armando la ama por su esencia y por su alma de forma desinteresada y él no se está dejando llevar por las apariencias externas. Para ella es como que encontró a su príncipe encantador por fin y es una novela llena de cosas bellas para ella, pero se va a dar cuenta rápidamente de que no. Y es que por cosas de la vida, Mario le había dejado una carta de instrucciones a Armando para que siguiera con el plan del enamoramiento. Porque la cosa es que Armando no actuaba solo en este tema del enamoramiento. Mario le hacía las cartas, así como Cyrano Bergerac, como Mario mismo lo dice. Así que Betty encuentra esta carta de instrucciones y la lee, y es una carta llena de cosas bastante horribles, donde pues Mario desnuda la realidad del romance entre Betty y Armando, y ella se convierte en una persona llena de odios y de resentimientos. Y es que yo creo que cualquiera que leyera esa carta y que se refirieran a uno se convertiría en un villano. Es que escuchen el inicio. Estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúes tu rutina de horror con Betty. Y después de que Betty entrega esta carta,
ella debe tomar una decisión. Y es decidir si los entrega a Mario y a Armando a la junta directiva presentando el balance real y diciendo la verdad de que Comoda está embargada, o si simplemente ya se va, renuncia y les deja todo. Aquí Betty entra como en un tema muy difícil porque aunque ella odia a don Armando, lo sigue amando y al mismo tiempo sigue queriendo protegerlo, pero al mismo tiempo no quiere hacerlo por todo el daño que le hicieron. Entonces ella decide no entregarlos. Pero ella escucha una conversación entre Mario y Armando en la cual dicen que la van a mandar a un país súper lejano para que no moleste porque igual Armando se va a casar con Marcela y todo este tema. Y ella dice, a mí eso no me lo van a hacer. Entonces ella decide entregarlos a la junta directiva y presentar el balance real. Y es que aquí hay varias capas de por qué Betty hizo lo que hizo. Y es que cuando ella descubrió esa carta de instrucciones, fue sentir que la traicionaban de una forma extremadamente profunda. Porque miren, a Betty no le importaba tanto que Armando siguiera con Marcela, que siguieran con la pantomima del matrimonio, incluso que Armando tuviera un romance con una modelo, que al final no se concretó, pero pues Betty pensaba eso. Él la traicionó donde a ella le dolía más, y era en el tema de la fealdad y de la belleza, porque así ella se dio cuenta de que don Armando no la amaba por quien era ella realmente. Él no amaba su esencia, él no se había quitado las ataduras de interesarse por la apariencia física. Tanto él como todo el mundo la veían como una cosa fea. Y para ella eso era otro nivel de dolor y le recordaba profundamente a lo que había pasado con el chico de su barrio cuando ella estaba en la universidad, que en una apuesta dijeron, no, tú no puedes salir con ella, que yo no sé qué. Y le fingió amor real y todo era una mentira. Entonces, obviamente, la junta directiva se vuelve loca con las noticias, pasa la escena de llegaron los meseros, e insultan a Patricia y echan a Betty, la echan por la puerta de atrás. Y Betty llevaba una bolsa con todos los detalles que le había dejado don Armando. Y Marcela Valencia le dice, no, usted no se va a llevar eso porque usted es de lo peor, usted es una ladrona, yo no la voy a dejar salir de aquí sin que me muestre que hay en esa bolsa. Y Betty le muestra todas las cartas. Y Marcela se queda impresionada, estupefacta, de que la persona que le estaba robando a Armando a nivel de amor, porque ella sabía que él era infiel, pero nunca había sentido que él se hubiera enamorado de otra persona y que esa persona precisamente fuera Betty con todo lo que Marcela la despreciaba y odiaba, fue un shock grande para ella. Y así llegamos al glow up de Betty. Y es que, aunque a Betty la echaron por la puerta de atrás, ella conoció a la señorita Catalina Ángel, que era una relacionista pública que contrataban en Ecomoda para cuando lanzaban las colecciones. Y doña Catalina Ángel la invitó a Betty a ser su asistente para manejar los eventos del Reinado Nacional de Belleza. Y es que aquí Betty empieza un proceso súper interesante sobre la relación que ella tiene con la belleza. Y es que se da cuenta que esta relación que ella tenía era bastante tóxica con la belleza, no con Armando, aunque bueno, también era tóxica. Para Betty, los bellos eran superfluos, vacíos, eran horribles personas y lo tenían todo súper fácil. Y su paso por Ecomoda le reafirmó esa creencia, pues los bellos eran quienes peor la trataban. Marcela, Patricia, Hugo, el mismo Armando, el mismo Mario. Tenía sentido para ella que ella nunca quisiese llegar a ser como ellos. Y como es su frase famosa, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar allí.
Sin embargo, en el viaje se da cuenta de que las señoritas participantes son amables, las señoritas pues que representaban a Bogotá, al Valle, a Antioquia. Las modelos, presentadoras y actrices la tratan muy bien, se convierten en sus amigas. Doña Catalina Ángel es bellísima y es un ángel. Y así ella le demuestra a Betty que cambiar su look no es traicionar su esencia, sino una forma de presentarse al mundo diferente para que la puedan tener más en cuenta. Y de esto llegamos a Betty como presidenta. Y es que Betty termina su ritual de sanación en Cartagena y se vuelve a Bogotá y se vuelve cambiadísima. Y la cosa es que por unos temas legales a ella le toca asumir la presidencia de Ecomoda. Y vemos desde el primer momento cuando llega a Ecomoda nuevamente, así con su imagen ejecutiva, cambiada, transformada, como desde ese mismísimo momento empieza a disfrutar del pretty privilege. Entonces ya no la pueden humillar tanto por ser fea, porque ya no es fea. Obviamente, el acoso, los insultos y los maltratos continúan, pero en menor medida. Y además por otra cosa, porque ella ya tiene poder, digamos, real dentro de la empresa. Ella ahora es la presidenta de la empresa. Y Hugo y Marcela se pueden dar el lujo de tratarla mal, pero no tanto, porque igualmente ella es su jefa. Entonces, al final, Betty salva la empresa, regresa con Armando y son felices para siempre. Pero es un final que a mí no me agradó, la verdad. Yo habría preferido que Betty se fuera a ser presidenta de otra compañía o que se hubiera ido a trabajar con la señorita Catalina Ángel a Miami o que hubiera aceptado la gerencia de alguno de las empresas del francés, que el francés lo conoció en Cartagena y era como un interés romántico, pero pues a Betty no le gustaba tanto. Pero entiendo que para la época ese era como el final que se esperaba, ¿no? Era como el gran final que lo completaba todo. Para concluir el video, Betty la Fea nos demuestra que el pretty privilege puede ser más complejo de lo que uno pensaría que inicialmente es. Por ejemplo, la misma Betty logró muchísimas cosas antes de tener su glow up. Por ejemplo, Patricia era una mujer despampanante, pero debido a su vulnerabilidad económica, los hombres la irrespetaban y el mismo Daniel le hacía propuestas horribles de venderla a sus amigos para solucionar su problema económico. O por ejemplo, Aura María, ella era preciosa, hermosa, pero por su condición social, Mario Calderón no la iba a tener en cuenta para algo más que una aventura. O incluso la misma Marcela, a pesar de contar con belleza, con dinero, con influencia, con poder, eso no le permitía cerrar el ciclo tóxico que tenía con Armando, un hombre que no la valoraba y no la merecía en absoluto. Entonces yo creo que el aprendizaje que nos deja esto es que el pretty privilege ayuda, te hace la vida más fácil, sí, definitivamente. Pero ese hacerte la vida más fácil tiene muchas más variables de las que nos pudiéramos imaginar inicialmente. Muchas gracias por ver. Esto fue Un Té con Isa. Y nos vemos para la próxima.